Buenos días, mi nombre es David Romero, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. A continuación presento mi documento de identidad y voy a estar explicando la práctica número 2 correspondiente a la materia de instrumentación. Básicamente, pues el primer punto nos dice que en el software Tinkercad implementa un puente de Wheatstone alimentándolo con 5 voltios para la medición de la fotoresistencia. Fotoresistencia básicamente nos muestra que a medida que el grado de inclinación va cambiando, su voltaje también va haciendo lo mismo, va cambiando. Entonces, la tabla de la resistencia nos da el valor de la corriente máxima de acuerdo a esta fórmula. Entonces, ya teniendo el valor de la corriente máxima, básicamente lo que hacemos es que despejamos R3, que es el valor que nos hace falta hallar, y obtenemos que vamos a tener una resistencia de 199 ohmios. Entonces aquí pues hacemos la simulación. Primeramente pues observamos que cuando la luz está, digamos, en su máximo esplendor, tiene una resistencia de 506 ohmios. A medida que la luz va bajando, como observamos acá, también vamos a obtener lo que es el voltaje de 111 milivoltios. Aquí va bajando la luz, va, digamos, aumentando el voltaje. A medida que va bajando más la luz, va aumentando más el voltaje, hasta el punto en que lleguemos en que cuando ya tenga la luz más baja, vamos a obtener un voltaje de 4.20 voltios. Entonces, a menor intensidad de la luz, mayor es el voltaje. Y acá observamos que la resistencia es mayor cuando tenemos la luz en su máximo esplendor. Acá pues obtenemos la gráfica de voltaje versus intensidad. A mayor voltaje, menor es la intensidad. El segundo punto nos dice que aplique la salida en el software Tinkercad, aplique la salida del puente de Wheatstone del punto 1 mediante la implementación de un amplificador de instrumentación. Pues básicamente, primeramente lo que hacemos es que hallamos los valores. Hallamos los valores de cada uno de cada uno de estos componentes, y ya pues en la simulación la entrada de este va a ser la salida de este punto acá. Entonces obtenemos básicamente que cuando la fotoresistencia, su iluminación es cuando la resistencia en su iluminación es un 100%, como lo tenemos acá, vamos a obtener que la entrada es de un 5 voltaje. En esta simulación unimos dos circuitos donde la salida de voltaje de uno es la entrada del otro. Este diseño es un amplificador instrumental con amplificadores de operaciones. Sirve para controlar las ganancias del circuito con alta impedancia. Punto número 3 nos pide que en el software Tinkercad implemente un sistema de medición de temperatura con el sensor TMP. Pues aquí, con este sensor, observamos que cuando la temperatura está cerca del 80 grados centígrados, su voltaje es de 1.41. Entonces también nos pide que debemos diseñar la etapa de amplificación de tal manera que obtenga 5 voltios por una temperatura a 90 grados. Entonces aquí hacemos la simulación. Ya cuando hayamos todos estos valores, hacemos la simulación y obtenemos que cuando está a 90 grados centígrados vamos a obtener una temperatura con un voltaje de 5 voltios. Acá tenemos un voltaje cercano. Punto 4 nos dice que en el software Proteus Multisigno Similar implementa un filtro de activo pasa bajo en segundo orden. Entonces aquí pues tenemos primeramente los valores teóricos
para luego hacer la simulación que nos está pidiendo en el simulador de Proteus. Simulación del filtro de paso bajo con frecuencia de 50 Hz. Entonces acá obtenemos y acá hacemos la simulación con 300 Hz, tal como lo muestra. Pues aquí vemos la oscilación que tiene la simulación a 300 Hz. Luego hacemos la simulación cuando tiene 1 kHz de frecuencia y vemos pues la gran diferencia que hay entre ellos. Entonces, de acuerdo a eso, podemos observar en la primera simulación con 300 Hz no registró corte de señal, ya que su frecuencia máxima era de 500 Hz. Pero registramos en la desfase de las ondas. En la simulación con 1 kHz podemos ver cómo corta la señal de salida con respecto a su entrada amarilla. Entonces aquí observamos cómo esta pues corta la señal de salida cuando lo tenemos a 1 kHz de frecuencia. Y el punto 5 nos está pidiendo básicamente lo mismo: implementa un sistema de medición de temperatura mediante una etapa amplificador con amplificador de instrumentación. Aquí pues dice que hayamos los resultados primeramente teóricos, ahora por medio de la hoja de datos del AD620, que la ganancia es igual a 49.4 kiloohmios sobre R más 1. Entonces reemplazamos los valores y obtenemos que tenemos una resistencia de 8045. Acá hacemos la respectiva simulación en Proteus. Acá conectamos la salida de etapa amplificadora en la entrada del filtro. Acá se conecta la entrada inversora del amplificador de instrumentación, de generador de señal, y configuramos la señal a 400 Hz con la amplitud. Listo, eso ha sido todo por ahí. Muchas gracias.